¿Qué o quién les viene a la mente cuando digo la palabra Rumania? Todos, a nivel histórico o incluso mitológico, piensan en él, en Vlad Tepes. Draculea, el empalador, el personaje histórico que dio origen al mito del vampiro Drácula. Luego declinado de mil maneras y con varios nombres a lo largo de la historia, tanto literaria como especialmente cinematográfica. Luego ella, Nadia Comaneci, una de las más grandes gimnastas que jamás hayan pisado el pedal en todo el mundo. Pero es imposible no pensar en él. Nicolae Ceausescu, el hombre que durante tantas décadas fue el símbolo auténtico y único de Rumania en el mundo. Un símbolo lleno de contradicciones, a veces también lleno de extremismo, pero no tan rico en términos materiales. A pesar de las muchas leyendas que han surgido sobre él y se han desarrollado con el tiempo, hoy intentamos conocerlo un poco mejor. Cuando la Revolución Rumana estalla, repentina, violenta, en diciembre de 1989, Nicolae Ceausescu ha estado en el poder en Rumania durante más de 24 años. Ya no es ese joven agitador comunista que había conocido las cárceles de su patria. En el período más oscuro de los años 30, cuando varias dictaduras totalitarias de corte fascista se afirmaban en el corazón de Europa. Y Rumania obviamente no fue la excepción. Ceausescu había surgido como un político en ascenso después de la Segunda Guerra Mundial y había afirmado su poder a partir de 1965. Una fecha clave para la historia rumana. ¿Por qué? Para esto, tenemos que retroceder un poco. Como se mencionó, Nicolae Ceausescu nace en Scornicesti el 26 de enero de 1918, pero cuando apenas es mayor de edad, ya es conocido por la policía de su país. ¿Por qué? Bueno, Rumania, como se mencionó, en ese momento era una dictadura fascista. Y un personaje como Ceausescu, activista del Partido Comunista local, pronto terminó en la lista negra. Arrestos, identificaciones. La cárcel. Ahí, justo en la cárcel, se daba la verdadera fortuna política, no solo de Ceausescu, porque había compartido la celda con un hombre destinado a ser muy importante, Gheorghe Gheorghudei. Un nombre que para muchos en Occidente no significa nada, pero que fue el padrino político, y en ciertos aspectos también el maestro de política y gobierno del mismo Ceausescu. Gheorghudei, hijo de un simple obrero, había sido el jefe del Partido Comunista Rumano, una guía que había asumido completamente en 1944, después del fin del régimen del mariscal Ion Antonescu y después de la invasión de Rumania por parte del Ejército Rojo. Pero ya en los años 30, Gheorghe Udăi era reconocido como un líder del Partido Comunista Rumano, el Partido Comunista Rumano. En la cárcel, Gheorghe Udăi había tomado bajo su ala protectora. Ese joven Ceausescu lo había adoctrinado. Le había enseñado todo lo que sabía sobre la organización de un partido militante. Y una vez que salió de la cárcel, no lo quería consigo. ¿Dónde al gobierno? Porque en 1947 Rumania, precisamente por impulso de la Unión Soviética y también en función de los pactos de Yalta, entra definitivamente en la órbita soviética. Los comunistas toman el poder. Obviamente, Occidente no hace nada, porque hay un acuerdo secreto. Ese acuerdo entre los tres grandes que, con un trazo de lápiz, dividieron Europa en esferas de influencia. De este lado el Occidente, del otro el Oriente, de este lado el mundo capitalista, el primer mundo, del otro el mundo socialista, el segundo mundo. El tercer mundo vendrá después. Rumania no se incluye en la esfera socialista, pero Gheorghe Udăi tiene ideas particulares. En primer lugar, no se adhiere a la idea de desestabilización. No le gusta. No es un fanático como Enver Roja, a quien ya conocimos en uno de nuestros videos. Puedes encontrarlo en el canal, pero no le gusta. Lo que podría definirse como la Nouvelle Vague, la nueva línea de pensamiento que llega desde Moscú, desde el Kremlin. Tampoco le gusta tener que proteger a las minorías. En Transilvania, esa región que se ha vuelto demasiado conocida por los rumores sobre vampiros, se decía: en Transilvania ha residido durante siglos una fuerte minoría de habla húngara. Minoría que durante la última guerra mundial obtuvo la protección de Hitler y también logró reincorporarse a Hungría. Una verdadera expansión territorial después del final de la guerra y la redefinición de las fronteras. Esa minoría se encontró nuevamente en Rumania, nuevamente sometida a un gobierno rumano, y esta vez no a un gobierno fascista, sino a un gobierno comunista.
Un gobierno que no tenía ninguna intención de otorgar los favores habituales, comenzando con la enseñanza del idioma húngaro y la protección lingüística y tradicional. Además, cuando en Hungría, en Budapest, estallan las protestas. Hablamos de ello en otro video de nuestro canal, y el mismo Giorgio Dei se esfuerza para que la protesta no se propague en la comunidad húngara de Rumania. Invita poco a poco a los mismos húngaros de Rumania a irse, a regresar al oeste, al otro estado fronterizo, una vez que la represión ha terminado. Giorgio Dei no se limita a esto. Tampoco le gusta el excesivo control soviético. A mediados de los 50, como primer movimiento, decide prohibir, único estado del bloque oriental, la enseñanza obligatoria del idioma ruso en las escuelas. En todos los demás estados satélites, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria, el ruso era el segundo idioma. Se enseñaba en todas las escuelas, a partir de las escuelas secundarias. Rumania abandona este sistema. La primera ruptura, que se fortalecerá. 1965 es el año en que Nicolae Ceausescu toma el poder. No derroca a su viejo maestro, simplemente le sucede porque Giorgio Dei, enfermo de cáncer de pulmón, muere. Y se va. Deja la responsabilidad del Estado a ese ex joven prometedor, que ya había sido su ministro de Agricultura, de Defensa, subsecretario de Estado, y que en el fondo todos veían como su delfín, su sucesor natural. Ceausescu continúa fielmente la doctrina de Gheorghe Udai, llevándola incluso más lejos. Más allá, porque él mismo manifiesta un rasgo típico de los dictadores comunistas de la época, el famoso culto a la personalidad. Rumania sigue siendo una república socialista del bloque oriental, pero Rumania es, ante todo, Nicolae Ceausescu. Así es visto en el bloque oriental. Así es visto también en Occidente. Es el país de Ceausescu. No es simplemente un país satélite de la Unión Soviética. Unión Soviética que durante mucho tiempo tiene dificultades para tolerar la autonomía de Ceausescu, que sin embargo, desde su posición, presume de éxitos incontestables. Uno de estos es representado por su Revolución Rumana, una revolución social, agrícola, industrial, destinada a cambiar de manera determinante el rostro del Estado rumano. ¿En qué consiste esta revolución? Casi podríamos definirla como una copia, o incluso un pequeño anticipo de la Revolución Blanca, del Shah de Persia, Muhammad Reza Pahlavi, a quien también hemos encontrado en algunas de nuestras historias. Es una revolución que apunta principalmente a transformar la sociedad, a reestructurarla, a reconstruirla. Rumania es un estado aún muy agrícola en los años 60, muy basado en la agricultura, y en parte en la industria extractiva. No solo el petróleo de los pozos de Ploiești. Bueno, Ceausescu quiere transformar este estado agrícola en un estado industrializado y urbanizado. Grandes masas de campesinos son forzadas a moverse del campo a las ciudades, a las fábricas. Pero es una migración de ida y vuelta, porque al final del día, los rumanos, los rurales, siempre terminan volviendo a casa, a su propio campo para cultivar. Hay quienes se van por la mañana a las fábricas, regresan a casa por la tarde y cultivan su propio huerto, su propio campo. O tal vez trabaja durante la semana en la fábrica, pero los fines de semana se dedica a la agricultura. Bueno, este es el primer paso de la Revolución Rumana de Nicolae Ceausescu. Una revolución que también pasa por la cuestión demográfica, como en la China maoísta, un país que Ceausescu toma como modelo. También en Rumania se apunta al incremento demográfico, golpeando de manera dura, a través de impuestos pesados. Los solteros, los hombres y las mujeres que no se casan, o que aún no tienen hijos para su 25º año de vida, y premiando en cambio la natalidad generalizada, la natalidad incluso excesiva. Piensa que el límite mínimo de hijos se establece en 3, luego se eleva a 4 y a 5. Quien incluso logra alcanzar el umbral del 10º hijo, es proclamada como mujer heroína socialista y disfruta de ciertos privilegios. Serán muy pocas las heroínas socialistas rumanas que han tenido tantos hijos. Muchas mujeres, en cambio, morirán en las mesas de operaciones de abortos clandestinos porque los abortos están prohibidos en Rumania, o quedarán estériles para siempre, o incluso mutiladas. Porque no pueden permitirse tener hijos. No pueden tener hijos, porque no tienen cómo alimentarlos, no saben cómo nutrirlos. Y este es el gran paradoja de Rumania, una Rumania que persigue la prosperidad, pero en el fondo es solo una dictadura.
No es una Rumania con socialismo abierto a los tráficos comerciales. No es como la Yugoslavia de Tito. Es un país cerrado pero que quiere volverse rico. Es un paradoja. Claramente nadie se lo hace notar a Ceausescu. También porque, efectivamente, el control de la seguridad, la policía secreta, la policía política organizada de manera militar, es total. Censura de los medios, censura de cualquier voz disidente, represión, violencia, cárcel y a veces incluso penas capitales. Para aquellos que están en contra, para aquellos que no quieren la dictadura, para aquellos que se atreven a alzar la voz contra Nicolae Ceausescu. Ceausescu, sin embargo, sabe que su sueño, el sueño de una Rumania diferente, una Rumania en la que el socialismo es multilateral, usa este término, no puede prescindir de ciertos diálogos. Uno de estos es con la Comunidad Europea. En 1974, Ceausescu firma un pacto que incluye a su país en el sistema generalizado de preferencias de la comunidad. Es un primer paso para aprobar la exportación de productos rumanos, no solo petróleo. Luego está la cuestión internacional. Como se mencionó, Ceausescu tiene una gran admiración por China, que visita en varias ocasiones. Tiene cierta idiosincrasia hacia Moscú y el control generalizado, hasta el punto de que no tiene intención, de hecho rechaza prestar sus tropas al Pacto de Varsovia para la represión de la Primavera de Praga, de 1968-1868. Denuncia, de hecho, su carácter innecesariamente represivo como señal de ruptura. Además, Ceausescu adopta una postura más amigable hacia Israel que hacia los estados árabes, en un periodo en el que el bloque oriental está totalmente alineado a favor de Nasser y los otros líderes árabes, aparte de Hussein de Jordania, quien optó por la protección de Estados Unidos. En resumen, Ceausescu es un líder divisivo, pero también un líder que busca repetidamente el golpe de efecto. Por ejemplo, cuando solicita y obtiene préstamos del extranjero. Esta tendencia suya a propagar la cara supuestamente humana del socialismo rumano, que luego no es tan humana como parece. Exactamente. La seguridad y el aparato represivo atrae el interés de capitales extranjeros que prestan dinero a Rumania, y es dinero que va a financiar el poderoso crecimiento económico del país rumano. Es un gran préstamo de más de 13.000 millones de dólares, que en los años 70 fluye en las arcas del Estado rumano, y financia al máximo el crecimiento industrial del país. Pero este préstamo también es una razón de la futura crisis de Rumania. Una crisis que se manifiesta a mediados de los años 80, cuando el préstamo debe ser devuelto. Cuando el mismo Ceausescu, en un golpe de teatro, decide cerrar el capítulo de la deuda, para devolver a Rumania a una plena soberanía económica, renunciando al apoyo extranjero. Pero solo hay mucho dinero que debe ser devuelto, incluso demasiado. Ceausescu no quiere decidir solo, delega todo en el pueblo, convoca un referéndum. ¿Quieren ser ustedes sirvientes del Occidente y sus dólares? ¿Sí o no? Claramente, la mayoría de los rumanos opta por la independencia económica. Elige abolir la deuda. De reembolsar, a costa de sacrificios muy graves, a los empresarios extranjeros que han financiado al Estado rumano. Pero son sacrificios muy pesados. De hecho, el crecimiento se detiene inexorablemente. De hecho, se ve una verdadera recesión. Una recesión que va de la mano. Otro golpe bajo que llega a Ceausescu es la deserción de uno de sus colaboradores más estimados, Ion Mihai Pacepa, un general de seguridad que en 1978 huye de Bucarest y se refugia en los Estados Unidos. En Washington, Pacepa habla con los espías, habla con la diplomacia estadounidense, escribe un libro que es el asesino de las relaciones comerciales de Rumania con el mundo occidental. Porque en ese libro, Pacepa revela que Rumania está logrando un fuerte crecimiento económico, con un espionaje industrial brutal e implacable contra las empresas estadounidenses y occidentales. Es un escándalo, claramente. Ceausescu niega las acusaciones. Dice que Pacepa, enloquecido, simplemente quería poder y al no obtenerlo, se fue al occidente a esparcir veneno. Pero esto, y la ansiedad por pagar la deuda, marca el fin del llamado milagro económico rumano. De 1986 a 1989 Rumania se convierte en el país del hambre. Esa deuda, para ser pagada, debe ser pagada sobre los hombros de los trabajadores rumanos, que ven disminuir su salario, reducir el poder adquisitivo de su moneda nacional. En resumen, se observa un aumento en la pobreza. La gente empieza a hacer fila para comprar pan,
Fila para entrar a tiendas destartaladas donde hay poco que vender. Sin embargo, ese poco puede representar la salvación para familias enteras. Lo que desata la ira de la gente, no es tanto la promesa de Ceausescu de volver a ser independientes, sino más bien las imágenes de Ceausescu que aparecen en la televisión a partir de 1989. Mientras él va de compras a tiendas bien surtidas, diciendo que, después de todo, Rumania no lo está pasando tan mal, que en realidad es solo la propaganda del occidente que ya ha pasado lo peor. Y hay un periodo de riqueza, un periodo floreciente por delante, como perspectiva para Rumania. Pocos lo creen, muy pocos y cada vez menos lo creen. ¿Cuándo se dan cuenta los rumanos de que Ceausescu ya no tiene el control de la situación? Vive en su propio mundo mentalmente. Un mundo en el que Rumania es una gran potencia, en el que Rumania es una potencia rica. Los rumanos no pasan hambre. De hecho, pueden permitirse cualquier lujo. Esto es lo que realmente enfurece, y mucho, a los rumanos que a lo largo de 1989 comienzan a protestar. Protestan de manera fuerte, protestan de manera violenta. Nunca había sucedido antes, porque por otro lado, la seguridad entraba en acción mucho antes, tan pronto como tenía la menor sospecha, incluso de un intento de protesta. Algo pasa entre noviembre y diciembre de 1989. Como suele suceder, muchas revoluciones estallan por pura casualidad. Y esta revolución estalla. En Timișoara hay un evento de protesta contra la decisión del gobierno de expulsar a László Tokes, un sacerdote de origen húngaro muy popular en la zona de Transilvania, zona que todavía está poblada por una pequeña minoría de habla húngara. Esa decisión de expulsión no agrada a los fieles de Tokes, pero tampoco agrada a los estudiantes que apoyan a los fieles y rodean la vivienda del religioso para hacerle de escudo humano. Debía ser una simple manifestación de protesta. En cambio, todo se descontrola porque el 17 de diciembre de 1989, la policía, el ejército y la seguridad abren fuego y matan a varios manifestantes. Esa masacre, la masacre de Timișoara, se vuelve de dominio público. La Voz de América habla de ella. Los estudiantes de Timișoara que regresan a casa para Navidad hablan de ella. La voz se difunde y se difunde, de manera muy rápida, mientras Ceausescu parte para visitar Irán. Ese Irán que, paradójicamente, había vivido una revolución similar después del incendio de un cine. Bueno, en este caso también el fuego es violento y se propaga muy rápidamente. A su regreso a casa, Ceausescu encuentra una plaza, la que está frente al Palacio del Comité Central de Bucarest. Una plaza llena de manifestantes, de gente que ya no quiere saber nada de Ceausescu y su régimen, de gente que pide justicia, que pide pan, que pide el fin del aislamiento. Es una multitud compuesta, pero que no tiene intención de irse, si es de allí. Es en ese momento que Ceausescu pierde la cabeza, no sabe cómo reaccionar, o mejor dicho, inicialmente intenta reaccionar de manera suave, prometiendo que algo cambiará, pero ni él mismo está convencido, y la gente lo nota. Mientras tanto, en Europa del Este sopla un viento nuevo, un viento joven, Wind of Change, como cantaban los Scorpions. Ese viento de cambio también llegó a Rumania. Basta con el culto a la personalidad. Basta con el Estado centralizado, basta con las empresas estatales, basta con el control, con la censura, basta con la dictadura. Los jóvenes son los impulsores de un nuevo movimiento, un movimiento que pide pan y justicia para todos. Ceausescu huye en helicóptero y es la peor huida, porque da la oportunidad a los manifestantes de asaltar el Palacio del Comité Central. Esas escenas se ven en todo el mundo, especialmente en Rumania. El poder se derrumba y se derrumba de manera estruendosa y a veces incluso paradójica. Las mismas piezas del Estado, unidades del ejército y unidades de seguridad, son informadas de intentos de golpe y se enfrentan militarmente en las calles, en las bases militares, en los aeropuertos. Unos acusan a otros de contrarrevolución, de estar al servicio del occidente. Es un caos, una guerra civil. Ceausescu ya no sabe cómo retomar el control del Estado, ya no sabe cómo preservar su propio poder. En este momento, también se desarrollan teorías sobre supuestos complots orquestados por Moscú para eliminar a un dictador rebelde. Un aliado que había incumplido los acuerdos dentro del bloque oriental. ¿Verdad o mentira? No podemos saberlo. Algunos académicos afirman que, después de todo, solo son especulaciones. Otros analistas, exanalistas del KGB, demuestran con pruebas en mano que efectivamente algunos de los jefes de seguridad
y algunos agentes de la policía rumana estaban realmente en la nómina del KGB. Pero eso no es suficiente para demostrar que la Revolución Rumana de diciembre de 1989 fue efectivamente dirigida por Moscú. Se sabe que Ceausescu huye, primero en helicóptero y luego en auto. Se refugia en un país lejos de la capital con su esposa Elena. Se refugia en Targoviste, donde piensa que está. Finalmente, afirmo que no es así. No es así porque Ceausescu cuenta con una pequeña escolta, casi completamente desarmada. Y cuando la casita donde se encuentra es rodeada por manifestantes e incluso algunos soldados, la guardia deja las armas y permite que la multitud tome los conejos. Ceausescu que son encerrados no en una prisión, sino en un transporte de tropas, un vehículo blindado, esperando un juicio casi farsa, muy rápido. Aquí surge otra teoría de la conspiración. Habría sido un general, Víctor Anastasius Stanculescu, quien urdió la conspiración para derrocar a Nicolae Ceausescu. Lo habría hecho Stanculescu para limpiar su conciencia del deber y la obligación de haber reprimido las protestas con sangre. Y para acreditarse como un hombre nuevo, como un héroe que libera a Rumania del tirano, del dictador. El hecho es que el proceso dura muy poco tiempo. Los esposos Ceausescu son sacados del transporte de tropas, alineados contra una pared frente a un pelotón de ejecución compuesto por 3 militares. Según los informes finales, la primera en caer es Elena, quien grita a los militares: «¡Vayan todos al infierno!», y luego muere. Ceausescu, cegado por la ráfaga, canta las notas de la Internacional, pero también muere, cegado por los Kalashnikov. La pareja es enterrada en una tumba provisional, luego trasladada, y luego enterrada de nuevo en otra tumba. Pero alrededor de ellos ya se están desarrollando las leyendas sobre la riqueza de Ceausescu, alimentadas por las imágenes televisivas, de la pareja que hacía compras en tiendas bien surtidas, con bienes casi de lujo y que alababan la alta calidad de vida. En Rumania se empieza a favorecer las villas en el extranjero y las cuentas bancarias en Suiza. Incluso de una vivienda equipada con grifería de oro, nunca se encontrará rastro. A pesar de que, a partir de 1990, es decir, pocos días después del final de la revolución y el asesinato de Ceausescu, una comisión de investigación intenta sondear todas las cuentas del Ministerio de Finanzas y sobre todo las cuentas bancarias de la familia Ceausescu. Se descubrirá que Ceausescu ganaba poco, como un simple empleado en Estados Unidos. Ahorraba dinero para sus hijos, para la universidad, para estudios en el extranjero. Solo uno de sus hijos, Nicu, parecía demasiado atraído por el demonio del dinero. Se habló mucho de él como un apostador empedernido, capaz de quemar grandes fortunas en Las Vegas y, en un caso, incluso de pagar deudas de juego, con caballos que, entre otras cosas, pertenecían al Estado rumano. ¿Verdad o mentira? En este caso, los rumores sobre las supuestas riquezas de Ceausescu, riquezas de las cuales, sin embargo, no se puede encontrar un rastro definitivo, se mezclan con el tiempo. Pero aún hoy se recuerda a Ceausescu por eso, además de su ignominioso final, además del culto a la personalidad, además de las posiciones a veces en abierto contraste con Moscú. Se recuerda la historia de los grifos de oro, los baños de mármol, las villas lujosas. Un contrapunto, un contraste con las condiciones de vida, mucho más miserables de su población. Entonces, ¿quién era en realidad Nicolae Ceausescu? Era un hijo de Rumania, de la Rumania rural, que había intentado sacar a Rumania de su pasado para llevarla a un futuro industrial, tecnológico. Un futuro que, sin embargo, presuponía lazos con el extranjero que él mismo no quiso tener. Que presuponía un nuevo intercambio de tecnologías que él nunca aprobó, intentando más bien robar esas tecnologías a través del espionaje industrial. Para hacer crecer un país es necesario abrirse y abrirse de manera clara, no condicionada. Abrir las fronteras, abrir el comercio, el intercambio cultural, dejar amplia libertad de expresión. Nicolae Ceausescu no estaba dispuesto a renunciar al poder, y por conservarlo, habría sido capaz de destruir su propio país. Ese país que al final, engañado por sus promesas, desencantado, enfadado por lo que había visto y por la propaganda, había reaccionado de la peor manera, rebelándose contra lo que quería ser, el padre de la nueva Rumania. Y el final de Ceausescu es un final que comparten muchos dictadores. Piensen en el final de Mussolini, fusilado y luego colgado boca abajo, junto con su amante Claretta Petacci y otros jerarcas en la Plaza Doleto, en Milán. Es la reacción furiosa de quien ha sido engañado.
halagado, decepcionado, ultrajado y al final también violentado moral y socialmente. Las dictaduras, a este error, crean ilusión. Ilusión de que todo se puede resolver con un chasquido de dedos. Confiando en el hombre que grita más fuerte, en el hombre más determinado, en el personaje que puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se le den plenos poderes. Pero nunca es la solución. No existe el superhombre capaz de hacer todo y de crear riqueza de la nada. Y cuando se descubre que todas esas promesas eran mentiras, entonces el pueblo reacciona mal, reacciona de manera violenta, exige la cabeza del tirano. A veces es el caso de Mussolini, pero también de Nicolae Ceausescu. Esa cabeza la buscará en persona,